Estados Unidos a México. Y nos acompaña en esta tarde la doctora Yarabía Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se encuentra también con nosotros el diputado federal Jesús Valdés Peña, quien es presidente de la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo. La diputada federal Juana Acosta Trujillo, quien es secretaria de la Comisión de Pesca y Ganadería de la Comisión de Vulnerabilidad. El diputado federal Francisco Javier Estrada Domínguez, quien es secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La maestra Omega Vázquez Reyes, periodista. El maestro Jorge Manso Méndez, secretario auxiliar de nuestra máxima casa de estudios. Y nuestro gran invitado especial, el autor del libro Balas con Remitente, el tráfico de armas de Estados Unidos a México, y quien esta tarde nos engalana con su presencia, el periodista Fernando Coca Meneses. De igual manera, agradecemos la presencia de directores de medios de comunicación y periodistas, a las directoras y directores de escuelas, facultades e institutos, al gabinete legal y ampliado de nuestra máxima casa de estudios y a las y los estudiantes de nuestra Universidad Michoacana. Amigas y amigos todos, sean bienvenidos. A continuación, escuchemos la bienvenida a cargo del maestro Jorge Manso Méndez, secretario auxiliar de nuestra máxima casa de estudios. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente a nuestras y nuestros invitados especiales que hoy pues están recorriendo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para presentar una obra que es digna de que sea analizada, estudiada y sobre todo discutida. Aporta información muy relevante para conocer la situación por la que atraviesa nuestro país sobre el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Balas con Remitente es el nombre de esta obra de un autor con una trascendencia y una trayectoria muy importante en los medios de comunicación, maestro Fernando Coca. De verdad es un honor tenerlo en la máxima casa de estudios. Recién tenía un encuentro con estudiantes, con universitarias y universitarios de licenciaturas de Seguridad Pública y Ciencias Forenses, Arquitectura, Ingeniería Civil, y él justamente hablaba de la relevancia que tiene el que se socialice esta información. Quiero decirle, diputados, colega Omega, maestro Fernando, que aquí en el Centro Cultural Universitario, un lugar emblemático de nuestra máxima casa de estudios, están reunidas y reunidos estudiantes, también están directoras y directores de facultades, escuelas e institutos, a quienes les agradecemos mucho su presencia. También están presentes trabajadoras y trabajadores de nuestra máxima casa de estudios, y también me complace en recibir en este lugar a colegas, directoras, directores de medios de comunicación, periodistas, reporteros, quienes día a día se enfrentan justamente a las realidades que tenemos todos los días. Quiero decirles que este es un público que seguramente se llevará muchísimo de lo que se ha trabajado en esta investigación y que tiene que ver justamente con un problema de seguridad fronteriza que nos involucra a todas y a todos. A nombre de nuestra rectora, la doctora Yarabía Ávila González, quien justamente propicia estos espacios de diálogo, de reflexión y de discusión, ha estado justamente pendiente de que estos diálogos se lleven a cabo de manera frecuente y constante, sin tabú, sin mitos, sin filias ni fobias, simplemente abordarlos como deben ser y que sea justamente con información, con datos y, como lo decía mi querida Omega hace un rato, con inteligencia, porque justamente la información que está proporcionada en este libro nos aporta muchos datos que seguramente comprendidos desde la visión del maestro Coca nos ayudarán a entender la realidad. Omega, gracias por ser esta
interlocutora, este puente con la Universidad Michoacana y que logremos este espacio de diálogo. Sean bienvenidas y bienvenidos. A continuación me voy a permitir leer una semblanza de Fernando Coca Meneses. Es reportero desde 1984, cuando llegó a la redacción del Mercurio, un periódico que se editaba en Chalco, en el Estado de México, con una cobertura regional. En 1985 inició sus estudios en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García de la Ciudad de México. En su carrera profesional, Coca Meneses ha trabajado en medios regionales, estatales y nacionales. A mediados de los 90 se integró a la planilla de reporteros y columnistas de revistas Siete Cambio y Sin Gafete, que dirigía Isabel Arvide Limón. En 1988 fue miembro de la Dirección General de Comunicación Social del Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal. En 1991 fue nombrado coordinador de comunicación social del Ayuntamiento de Ixtapaluca, México, al mismo tiempo que era secretario particular del presidente municipal y director general del sistema municipal DIF. A mediados del 95, ya como director de un periódico regional del Estado de México, Observador de Oriente, entrevistó a Andrés Manuel López Obrador, quien realizaba el segundo éxodo por la democracia en una escala que el tabasqueño realizó en Ixtapaluca, rumbo a la capital del país. Junto a los acompañantes de Andrés Manuel López Obrador, fundó el primer comité de apoyo fuera de Tabasco, a quien era el candidato que acusaba de fraude al PRI. En 1997 fue invitado a ser coordinador de comunicación social de la Dirección General de Protección Civil del Estado de México. En esa etapa fue encargado de la sección de comunicación del Plan Operativo Popocatépetl. A finales de 1999 se sumó a la plantilla de reporteros de TV Azteca, en donde estuvo hasta principios de 2001. Su fuente fue la del gobierno capitalino. Desde ahí contribuyó a diseñar las conferencias matutinas del jefe de gobierno, licenciado Andrés Manuel López Obrador. En el año 2001 es llamado por López Obrador para sumarse al equipo de comunicación social del gobierno del Distrito Federal. Su principal responsabilidad fue coordinar la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador. En 2002 fue invitado a colaborar como reportero en Televisa. Iba a prueba por 3 meses, pasó ahí 20 años. En ese lapso fue reportero, conductor de noticias, pero principalmente responsable de los contenidos de los programas de Víctor Trujillo de 2007 a 2017 y también del programa Tercer Grado de mediados de 2007 a 2022. Ha escrito 3 libros. El último de ellos, el que hoy se presenta, Balas con remitente, el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Es un trabajo periodístico bajo el sello de Editorial Porrúa. Cedo el uso de la palabra al periodista Fernando Coca Meneses para que nos presente su obra. Muchísimas gracias a todos por estar en este recinto. Doctor Ávila, gracias por darnos la apertura para presentar este trabajo periodístico. Presentar Balas con remitente aquí en Michoacán, en esta Universidad Michoacana, no es solo un asunto editorial. Venimos a hablar también de temas de soberanía, de seguridad, de responsabilidades. Soberanía porque muchas de nuestras comunidades están siendo desplazadas producto de la crisis de violencia que vive México. Violencia que aseguramos nosotros en este trabajo es importada, porque sin el poder de fuego que le dan las armas que entran ilegalmente a nuestro país provenientes de Estados Unidos, los grupos criminales difícilmente tendrían capacidad de enfrentar al Estado mexicano. Es también un trabajo de responsabilidades porque señalamos puntualmente quiénes y por qué se promueve la venta ilegal de armas hacia México. Cuando alguien compra un arma en los Estados Unidos, lo hace de manera legal. Va un ciudadano a una armería, compra esa arma, pero las leyes permiten que si a ese ciudadano le roban el arma, pierde el arma, no tiene la obligación
como en México, por ejemplo, de reportarle a la autoridad judicial que esa arma ya no está en su poder. Y hemos detectado que esas armas, después de compradas, días, semanas o meses después, aparecen en una escena de crimen en nuestro país, donde han causado violencia, miedo y muerte. Es un tema de responsabilidades, reitero, porque las empresas que producen armas también pagan campañas políticas en los Estados Unidos y tienen de aliado a la Asociación Nacional del Rifle, que tiene un lobby impresionante en el Congreso, tanto con representantes como con senadores, que impiden que cualquier ley que se promueva para contener, detener o eliminar el tráfico de armas o la venta y el uso de armas de tipo militar estén en manos de civiles. Nos preguntaban hace rato qué ha hecho México, qué hace México para contener el tráfico de armas. Nuestro país ha implementado políticas públicas que han permitido incautar armas en México, incluso antes de que sean usadas por los grupos criminales. Pero no ha sido fácil contenerlos. En los últimos 20 años, si nos vamos a las cifras que nos reporta la ATF, el Secretariado de Seguridad Pública, el FBI, la Sedena y las instancias de ambos países, podríamos estar contabilizando el ingreso de 10 millones de armas de alto calibre de uso militar a nuestro país. Hemos incautado armas de fuego en México. El 70% de esas armas provienen de Estados Unidos. Tan solo en Arizona hemos identificado 100 armerías en donde se han vendido armas de este tipo, que han cruzado la frontera de manera ilegal. 100 armerías de las miles que hay y que componen la mayoría de las armas que usan los criminales en nuestro país. Si nos vamos a las cifras, vemos que desde 2003, 2005, 2006, el incremento de homicidios dolosos en México fue del 70%. Hace unos días el general Trevilla, el secretario de la Defensa Nacional, nos decía que ya no era el 70, sino entre el 72 y 74% de incautación de armas provenientes de los Estados Unidos. Cada vez son más. ¿Qué hacemos para contenerlos? Este libro no solo reseña por dónde entran, cómo entran, y evidentemente, principalmente para quién entran, sino este libro también pretende desnudar todo ese sistema que permite que ilegalmente lleguen armas a México. Una parte importante de ello son las leyes en los Estados Unidos. Hay una ley que protege a la industria del armamento para no ser acusadas por las causas que provoca, por los efectos que provoca. La industria farmacéutica, la refresquera y la tabacalera tienen restricciones enormes para vender sus productos. Nos dicen que uno provocan diabetes y otro tipo de enfermedades. Otros enfisema. Otros castigados por haber provocado la crisis de opioides que terminó en lo que están viviendo hoy, que es el fentanilo. Ya no pueden vender sus medicamentos si no es mediante una receta médica. Pero las armas, basta que llegue un ciudadano, ponga frente al vendedor su ID y le entregan su arma. Hubo una ley
que impedía la producción, la venta y la compra de armas de uso militar, fusiles de asalto, ametralladoras. Pero esa ley tenía caducidad. Entre 2003 y 2005, la autoridad estadounidense pudo haber renovado, modernizado, ampliado los efectos de esa ley. Pero el legislativo y el ejecutivo voltearon hacia otro lado. ¿Qué sucedió? Las empresas productoras de armas de fuego no solo incrementaron la producción de esas armas de uso militar, sino también incrementaron sus ventas. ¿A dónde fueron a parar esas armas? Muchas a México, vendidas ilegalmente y traídas ex profeso para los grupos criminales. Nos encontramos que había un modelo de una pistola que tenía como nombre la 1910 y había una pistola que tenía el nombre de Emiliano Zapata, o una leyenda que decía: no te dejes pisotear, cada quien decide si quiere vivir arrastrándose como serpiente o volar como águila, algo que se le atribuye a Emiliano Zapata. Entonces, sí había una intención de fabricar esas armas para que llegaran al crimen organizado en México. Cuando el Estado mexicano, el gobierno mexicano decide tratar de parar ese flujo ilegal de armas, se llevó a cabo una operación legal que muy pocos creían que iba a tener éxito. Y su resultado para muchos fue un fracaso total. Sin embargo, la demanda interpuesta en 2021 por el entonces canciller Marcelo Ebrard en una corte de Boston llegó hasta la máxima instancia judicial de Estados Unidos. La Corte Suprema admitió esa demanda. Pasó todo el entramado judicial de los Estados Unidos. Y el Estado mexicano no fue solo, lo acompañaron 20 fiscales de los Estados Unidos defendiendo la postura de México. La producción de armas provoca violencia y muerte en México. Al final, por unanimidad, los ministros de esa corte emitieron una resolución a la que yo llamo una condena para ambos países. Ellos dijeron: no hay una prueba de la causa-efecto de que los que producen armas sean culpables de la violencia. Sin embargo, el éxito está en que, al haber recorrido ese entramado, se sentaron precedentes en la legislación y en el Poder Judicial de los Estados Unidos que permiten más acciones de este tipo en lo futuro. De manera lateral, no solamente se fue a denunciar a la industria del armamento. En Tucson también se demandó a quienes venden las armas, que es una de las partes más importantes de esta cadena de violencia que estamos viviendo en nuestro país. ¿Por qué a ellos? Porque ellos saben a quién le vendieron el AR-15, la Barrett o alguna otra arma que sea un fusil de asalto o una ametralladora. ¿Y a quién se la vendieron? A John Smith, que dijo que la quería para proteger su casa, su auto, su oficina, su rancho. Pero al cabo, como decía yo hace rato, de unos días, de unos meses, aparecía en la escena del crimen en alguna ciudad de Sinaloa, o de Quintana Roo, o de Veracruz, de Querétaro o Guanajuato, incluso de Michoacán. Desde 2006 en México hemos vivido una escalada de violencia
como nunca habíamos tenido en este país. Coincide con esa ley que feneció en esos años en los Estados Unidos y el incremento de la producción de armas de uso militar. Hace unos días, Animal Político, uno de sus reporteros, nos da una nota: 900 rifles Barrett incautados en México después de ser usados por el crimen organizado. 900. En los 80 y los 90, a principios de este siglo, ustedes recordarán que las armas preferidas del crimen organizado eran los llamados cuernos de chivo. Su cadencia, su poder de fuego, tenía aterrorizadas a muchas comunidades, principalmente en la frontera norte: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Sonora, Baja California. Y fueron bajando hacia el centro de la República, y después no había estado que no tuviera, cuando menos, un grupo del crimen organizado usando esas armas. Hoy son las Barrett, armas que destrozan blindajes, que tiran helicópteros. Hoy son las armas preferidas de los criminales para confrontarse con otros grupos dedicados a lo mismo que ellos, o para enfrentar a las fuerzas del Estado mexicano. Este trabajo periodístico incluye qué fue lo que estuvieron haciendo los gobiernos de Estados Unidos para que en su discurso de buena vecindad se entendiera que ellos también estaban preocupados por detener el flujo de esas armas ilegales a nuestro país. ¿Qué hizo Clinton? ¿Qué hizo Bush? ¿Qué hizo Obama? ¿Qué hizo Trump? ¿Qué hizo Biden? ¿Y qué está haciendo Trump otra vez? Se decían preocupados, pero ocupados de a veras no lo han estado. México, hasta la demanda, reclamaba en los pasillos diplomáticos ese flujo de armas ilegales a nuestro país, demandando el cese de la venta de armas de uso militar para que no llegaran a México. Pero era eso, trabajo diplomático, sottovoce, y nadie se enteraba, hasta que llegó Ebrard y su equipo y decidieron demandar. ¿Perdimos? Pareciera. Esa demanda de Tucson ha dado cabida a acciones legales de Estados Unidos, en donde un ciudadano tejano fue detenido porque pretendía ingresar armas de uso militar a México para llevarlas a Jalisco. Estados Unidos le pidió a España la extradición de un traficante de armas europeo que había comprado armas allá, las llevaba a Europa y las vendía para varios países de los estados de África para sus fuerzas policíacas. La verdad es que no iban a África, iban a Jalisco. Es decir, nuestras acciones legales en Estados Unidos han funcionado, y han funcionado de tal manera que, aunque no nos dieron la razón en la Corte, en una parte de ese entramado judicial sí están surtiendo efecto. ¿Qué nos falta por hacer? Hacerle entender a Estados Unidos que el problema es bilateral, porque cuando nosotros estamos contando más de 350,000 personas muertas por homicidios dolosos en escenas de crimen, en los Estados Unidos cada año se reportan 110,000 personas muertas por sobredosis. En este trabajo demostramos que la carretera que del norte al sur trae las armas, del sur al norte sube el fentanilo. Es un círculo pernicioso que está afectando ya a los dos países. El famoso efecto boomerang ya les está pegando a ellos.
Ya no es solo ellos ponen las armas y nosotros los muertos. Ya también los muertos, efecto de esas armas, lo están viviendo allá, en los Estados Unidos. No lo han entendido los políticos de Estados Unidos, o no lo quieren entender por el financiamiento que la Asociación Nacional del Rifle, con su lobby, y la industria armamentista aportan a sus campañas políticas. Ya veremos el discurso otra vez de los candidatos a ser representantes o senadores en las elecciones intermedias de Estados Unidos, que serán en noviembre, que nos van a volver a acusar de ser los causantes de los males que se viven en Estados Unidos. Pareciera ese guión de película gringa en donde los malos traen sombrero, botas vaqueras, un cinturón con una gran IB y tienen un acento muy norteño de lo que es su frontera sur, los estados colindantes con California, Nuevo México, Arizona, Texas, en fin, todos esos estados de la Unión Americana. Pero en ese guión falta un elemento primordial. ¿Quién produce esas armas? Estados Unidos no ha entendido de su historia. En los 80 se metieron a Afganistán, apoyaron al Talibán y años después, en Nueva York, ese mismo grupo les tiró 2 torres. En algún momento apoyaron al régimen de Hussein. ¿Qué sucedió? Cuando ya no les convino, terminaron con él. Nuestra historia no es nueva en el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Muchos de ustedes recordarán cuando Kiki Camarena descubre el rancho del Búfalo, hectáreas y hectáreas sembradas de marihuana, a veces cuidadas por el ejército mexicano, y nos damos cuenta que el entramado no era el crimen organizado de México, coludido con algunos elementos del ejército mexicano, sino intervenía una trama internacional que pretendía derrocar al régimen sandinista en Nicaragua y al que se estaba imponiendo en Irán, y que un coronel, algunos recordarán a Oliver North, y el conflicto de Irán-Contras. Eran los 80, era marihuana, eran recursos financieros, pero eran armas que usaban las rutas del narcotráfico de Colombia a México y de México a los Estados Unidos, cuando ya teníamos la primera señal grave de la intervención de armas ilegales en México para armar a lo que era antes el cártel de Guadalajara. No es nuevo, pero hoy es más cruel, más violento y más sanguinario. Hoy las armas, les decía, era el cuerno de chivo la que mayor terror provocaba en nuestro país. Hoy son las Barrett, hoy son los FAL, hoy son los AR-15, las subametralladoras, pistolas de 9 tiros que se convierten con algún aditamento en subametralladores que pueden disparar hasta 100 balas en menos de un minuto. Hoy contamos con más de 113,000 personas desaparecidas. Si los grupos criminales no tuvieran ese poder de fuego, ese arsenal en sus manos, difícilmente podrían actuar con tanta impunidad. Este es un tema que está provocando en México que el desarrollo económico no fluya como debería ser, que el desarrollo educativo se contenga, se pare en muchos lugares. ¿Cuántas escuelas no han sido cerradas en comunidades de Michoacán, de Oaxaca, de Sinaloa, del Estado de México, porque los grupos criminales extorsionan, cobran piso, levantan y desaparecen personas?
Valle de Bravo es un lugar en el Estado de México que es conocido como un destino de fin de semana o vacacional para la clase pudiente de este país. Pues con la novedad que ahí tampoco la libran. Si alguien compra un terreno ahí y quiere construir una casa, la piedra para los cimientos, el precio lo fija el crimen organizado, igual que la tonelada de cemento o de varilla o de ladrillo, y llegan al extremo de decir quiénes son los albañiles que sí pueden y quienes no pueden trabajar ahí. Aquí el aguacate y el limón tienen un precio que impone el crimen organizado. En Guanajuato, la fresa y todas las frutas que ahí se producen. Es un tema que nos atañe a todos, a la sociedad, al periodismo, porque hemos dejado las notas candentes, solo reportamos la masacre y no nos vamos hasta el final de la historia. Acribillaron a 5 personas en Puebla. ¿Ok? ¿Quiénes eran? ¿A qué se dedicaban? ¿Quién los acribilló? ¿Con qué armas? ¿Detuvieron a alguien? ¿Incautaron esas armas? Aparte de esos 5 o 6 personas que resultaron muertas, ¿había más personas? ¿En qué vehículos viajaban? Solo reportamos el hecho primero y no supimos si hubo alguien detenido y condenado por ese crimen. Los medios de comunicación hemos, y digo hemos porque me ha tocado estar en las posiciones de responsabilidad, hemos dejado atrás la nota, porque la nota solamente fue la sangre, el muerto, y a las 2 horas siguientes, en esta vorágine que nos han impuesto las redes sociales, ya le dimos espacio a otra nota en donde el transporte público tuvo un accidente en el principal cruce vial de nuestra ciudad. Se nos olvidó, ya no le dimos seguimiento. La academia tiene muchísimos trabajos sobre este tema, muy poco conocidos, por cierto. Son fuente de información valiosa para un trabajo como este que hoy presentamos. Sin embargo, la promoción se ha contenido por múltiples razones. El sector privado también tiene estudios sobre lo que ha significado la violencia y el uso de estas armas en el desarrollo económico del país. Pero yo les preguntaría a mis compañeros y colegas, ¿cuándo hemos acudido a esas fuentes para informar de lo que sucede en Morelia, en Uruapan, en Apatzingán, en Chalco, en Toluca, en Hermosillo, en Cuencamé, en Piedras Negras? A veces ni siquiera los conocemos. Como sociedad, creo yo, y esta es parte de la intención del libro, es involucrarnos todos los días cada vez más en un problema que sí nos afecta y que sí nos atañe. Indirectamente estamos involucrados en esta vorágine de violencia. No por no estar en medio del fuego cruzado, no nos afecta. En muchos lugares el precio de la tortilla sube porque donde siembran el maíz están cobrando el piso. Por cada hectárea que siembras de maíz tienes que dar una cantidad. Por cada tonelada que cosechas tienes que dar otra cantidad. Por cada camión que sale de tu parcela tienes que pagar otra cantidad. Y quien compra la tortilla al final de toda esa cadena de producción, en lugar de que cueste 15 pesos, ya cuesta 25, 30 o hasta 40 pesos en algunos lugares de la República. Sí nos afecta, sí nos atañe, sí tenemos también responsabilidad de no acompañar a las autoridades en estos temas. Este libro tiene una característica
muy especial. Cuando le pedí a Jesús Valdés escribir el prólogo, Jesús Valdés, aquí presente, fue embajador de México en Haití, un país hiperviolento, también con problemas de armas ilegales en su territorio. Me ayudó a escribir el prólogo, pero me dio una sorpresa. 100 diputadas y diputados federales se sumaron a este trabajo. 100. La quinta parte de los diputados federales, de todos los partidos y de casi todos los estados de la República. Hoy hay 2 diputados federales más aquí, diputada Costa, diputada Barrera. Les agradezco que estén aquí por una situación muy concreta. Están dando no solo la cara ante la ciudadanía que representan, no porque no sean de Michoacán, no son diputados federales, son diputados de todos los mexicanos. El involucrarse en un tema como este nos muestra que sí hay autoridades que se están involucrando en los problemas que nos atañen a todos. Venimos a Michoacán porque Omega Vázquez nos invitó a visitar Morelia, a venir a esta gran universidad y exponer lo que estamos trabajando. Yo le agradezco que se involucre también en los grandes problemas, y no se diga de Michoacán, porque este es un estado que ha vivido convulsionado desde hace décadas. Si hay estados que se han visto afectados por la violencia, este es uno de los que más conflictos ha tenido por cuestiones de crimen organizado. Dar la cara, preocuparse, pero más allá, ocuparse de estos temas que resultan vedados, espinosos, peligrosos, graves, nos da como resultado que cuando se ejerce la ciudadanía, se les enfrenta y se les confronta a los problemas a riesgo de que estemos dando discursos en el desierto. Si 100 diputados se sumaron, si Omega en Morelia, en Michoacán, se suma a esto, si esta universidad nos da un espacio, nos abre una puerta de esperanza para decir que no todo está perdido. El que ustedes estén aquí escuchando me da confianza y me da esperanza de que en México sí, juntos podemos resolver nuestros problemas, si sabemos cómo acompañar a la autoridad, si la autoridad sabe cómo acompañar a la ciudadanía. Cuando salen a campaña los políticos, el principal problema de la ciudadanía a veces no es la economía, es la seguridad. Porque todos, creo que ninguno de los que está aquí, cuando alguien en su familia sale al trabajo, a la escuela o a la actividad cotidiana que tiene, no se queda con alguna preocupación si esa mañana o un día anterior se enteró de que hubo un acto violento muy cerca de la calle, de la colonia o en el municipio. Ese miedo social nos tiene cautivos y es a causa de esas armas. El libro no solo señala esto que está sucediendo, propone algunas alternativas para solucionar este tema, pero son soluciones que tienen que ver con 2 gobiernos, el de Estados Unidos y el de México. Acciones bilaterales, acciones en las que se tiene que involucrar la sociedad mexicana y la sociedad estadounidense. Ojalá Balas con Remitente sirva para que en Michoacán promueva acciones de la sociedad para acompañarse como vecinos, amigos, miembros de una comunidad y contener, detener y eliminar la violencia que viven cotidianamente desde hace muchas décadas. Les agradezco su atención. Estamos atentos a sus
preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Si son tan amables en ocupar sus asientos, por favor. A continuación, escuchemos las palabras de la maestra Omega Vázquez Reyes, periodista. Muchas gracias. Gracias a la Benemérita Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por abrir sus puertas de manera permanente, decidida y valiente a los temas de los que otros solo murmuran, pero que aquí se revisan, se analizan con datos, con inteligencia. Por eso era tan importante para nosotros que en esta presentación del libro Balas con Remitente hubiera periodistas, investigadores, investigadoras, personas que se dedican, viven y documentan la situación de nuestro país todos los días, cueste lo que cueste. Así que, colegas periodistas, muchísimas gracias. Sé que su tiempo es muy valioso porque están con un ojito aquí y con otro en la calle. Entonces, valoramos mucho más de verdad el esfuerzo que hacen de estar aquí en este tiempo, hablando lo importante y sobre todo accionando. Gracias al autor del libro, maestro, compañero, periodista, colega, Fernando Coca. Qué bueno que voltearon a Michoacán y que dijeron vamos para allá. Sé que están recorriendo el país y tengo la certeza también de que este será un evento inolvidable, un encuentro inolvidable con Michoacán y que ya es el mejor evento del país hasta ahora. Estoy segura que sí. Jesús Valdés, diputados, diputada, gracias, de verdad, gracias a la rectora que también está atendiendo muchos temas. Voy a la carnita. Cuando nos presentaron este libro, Balas con Remitente, basado en aquella denuncia histórica que ya sienta un precedente jurídico internacional que hizo Marcelo Ebrard, entonces canciller de nuestro país, diciéndole a Estados Unidos, no seamos hipócritas, ustedes no solamente ponen al consumidor, ponen las armas con las que se somete en nuestro país a propios, a extraños, a productores, a jóvenes, a señoritas, a comerciantes y con los que se somete con además un nivel de fuerza diferente al de nuestras propias instituciones de seguridad para que esa droga llegue a tu país. Llamarnos terroristas a nosotros se antoja como un discurso pues de doble vía, ¿no? En donde un dedo está apuntando del tío Sam a nosotros, pero los otros le están apuntando a él. Pero nadie había tenido el valor de señalárselos y menos por la vía jurídica. Esa denuncia tiene peso, tiene precedente y está además caminando hacia adelante, pero escribir un libro le da además una permanencia en el tiempo, porque esto se queda ya documentado, hay cifras, hay datos que nos duelen porque México sigue poniendo la sangre para el consumo de Estados Unidos. Y si bien a ellos ya les está alcanzando porque las víctimas del consumo tremendo de droga que tienen, pues ya están en las calles, ya se ven. Kensington está, estas ciudades de Estados Unidos que están ya abarrotadas de zombies por las drogas, bueno, son causadas también por las armas que ellos nos envían aquí. Decirles lo siguiente, que presentemos el libro en Michoacán tiene un peso importante, pero lo que más nos interesa es que ustedes como periodistas puedan hacerle preguntas al autor, puedan hacerle preguntas aquí y ahora en una apertura de diálogo a los diputados, a la diputada. Que sientan esta libertad, por favor, de expresar directamente lo que quieren saber y que sea contenido de interés periodístico para sus medios de comunicación. En Morelia o en cualquier poder ejecutivo hay una gran responsabilidad, porque hablar de seguridad no tiene respuestas simplistas, porque no fue simple cómo llegamos hasta aquí, pero tampoco le podemos dar la vuelta al tema y decir es que eso a mí no me toca. Ya sea como periodistas, como legisladores, como legisladoras, como ciudadanas, como estudiantes, como docentes o como presidentas municipales. Entrarle al tema de seguridad no es opcional, pero debemos hacerlo desde la raíz de las causas. Esta es una gran raíz de las causas. Las armas no llegan solas, no tienen coche, no tienen alas, no aparecen. Llegan porque hay corrupción,
porque hay acuerdos, porque hay de los dos lados un sistema que está fallándole a los ciudadanos, tanto de Estados Unidos como de México. Vamos a abrir esta oportunidad para poder preguntar, decirles que también tengo unos libros que seré muy feliz de obsequiar a ustedes, periodistas, que nos hicieron favor de estar aquí. Y bueno, vamos a abrir esta sesión de preguntas y respuestas, no sin antes, por supuesto, dejar también el uso de la voz, tanto para responder como para coincidir con ustedes, de los diputados y del autor del libro. Cierro mi participación con esto, de la gran musa de las Américas, pero adaptado a nuestro tiempo geopolítico que vivimos. Gringos necios que acusáis a mi país sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. No sean hipócritas. Ahí lo dejo y vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Con su permiso, con el respeto de todo el auditorio y de los invitados especiales, qué gusto escucharle, maestro Coca. Mi nombre es Erika Jenny González Mejía, soy directora de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y quiero hacer un comentario muy específico. Hemos escuchado por mucho tiempo que las políticas públicas tienen que verse plasmadas en soluciones. Sin embargo, no nos extrañe que queramos encontrar resultados rápidos a problemas que son añejos. Y usted nos acaba de exponer de manera magistral toda la historia del problema de seguridad y de soberanía que venía viviendo México por muchísimos años, desde el siglo pasado, prácticamente desde que Estados Unidos inició su proceso de industrialización y que lo hizo con un modelo económico muy claro, que era una política de mercado completamente liberal, enfocada en venderle a todos los países lo que se demandara, sin ninguna regulación y también sin menoscabo de prácticas éticas y sobre todo de carácter social. Así que no nos extrañe que en los gobiernos neoliberales pues no había una política de seguridad como tal. Voy a hacer una analogía con la política económica. Se decía mucho, bueno, ¿cuál era el modelo económico que estaba impulsando México? Pues no lo había, realmente no había una política industrial. La mejor política industrial era no intervenir, dejar que el mercado hiciera todo lo que tuviese que hacer para garantizar sus fines. Y los fines del mercado desafortunadamente son perversos. ¿Por qué? Porque los capitalistas tienen intereses que están por encima del bienestar social. Y quiero enfatizar este punto porque cuando el Estado interviene para regular los mercados es cuando empezamos a determinar políticas públicas que sean integrales. Y la política pública en este momento pues tiene que atacar a las causas, no solamente ser cortoplacistas y tratar de encontrar de manera estadística soluciones muy específicas, una disminución de la tasa de muertos y muertas que hay en todo el país, sino atacar el tema de educación, atacar el tema de las oportunidades. Este es un tema de economía social y quiero agradecer que estén hoy aquí nuestros representantes porque efectivamente el modelo económico tiene que voltear a ver a las personas, a los seres humanos. Y bueno, pues desde la Facultad de Economía contamos con un doctorado en Economía Social Solidaria y simplemente quiero dejar la reflexión puesta aquí y abrir la invitación para que en algún momento nos puedan venir a acompañar a la Facultad de Economía. Contamos
con todos los canales de comunicación abiertos con las asociaciones de productores de economía social en nuestro estado, la Asociación de Productores Lázaro Cárdenas, que es la más grande, y además estamos, por acuerdo del Consejo Universitario, aprobando una nueva licenciatura en Política, Gobierno y Gestión Pública. Y una de las materias que nosotros incluimos en esta nueva carrera, que por cierto abre ahora en agosto, su primera generación, están invitados, es la seguridad pública, porque la seguridad pública es un tema de todos, nos tiene que interesar a la sociedad civil organizada, a la academia, no dejarlo todo a los políticos, no dejarlo todo a nuestros gobernantes. Y cierro haciéndoles esa invitación a que nos acompañen, a que así como están hoy aquí, continuemos con el diálogo, con este tipo de foros abiertos al público. Y bueno, leí la semana pasada que el Senado de la República inició una serie de foros abiertos sobre la soberanía nacional. Y sin duda este es un tema de soberanía, así que también hacer extensiva la invitación para que traigamos también a la Universidad de Michoacán el tema de soberanía nacional. Es cuanto, y gracias por estar aquí. Si me permiten hacer un comentario, directora Jenny, gracias por la intervención. A mí sí me gustaría, he estado intervencionista ahí en la industria armamentista, a ver si se les acaba un poquito el tema. Aquí tenemos expertos en acabar con industrias de ese tipo. Y a mí me encantaría que la diputada Costa nos comentara, ella es presidenta de la Comisión de Pesca y es uno de los sectores económicos más golpeados, no solo por todo el entorno económico, sino también por los temas de criminalidad, porque a veces pensamos que nada más es a ras de tierra. Tenemos litorales en donde nuestra comunidad pesquera en todo el país, si uno se va al Caribe, al Golfo, el Pacífico, encontramos en estos recorridos que hemos estado haciendo que igual que los campesinos, los agricultores, los industriales, los comerciantes, el sector pesquero está extraordinariamente contenido en lo que pueden hacer, porque también ahí hay criminalidad y hay otros factores mucho más extensos que no nos permiten explotar nuestros litorales y generar la riqueza que quisiéramos. Diputada, perdón, ya te comprometí. Muy buenas tardes a todos, a todas. Pues miren, me siento muy honrada de estar aquí acompañando a Fernando Coca con los demás compañeros. Pues sí, como bien lo comenta, soy secretaria en la Comisión de Pesca, en donde hay muchas denuncias también. Existen denuncias en mi distrito que me toca a mí, que es el distrito 14, es una pequeña grupo de pescadores. Sin embargo, pues yo, como soy la diputada de ese distrito, levanté la mano para estar en esa comisión. Pero ya cuando estábamos ahí ya con todos los demás compañeros de Baja California, de Oaxaca, de Veracruz, de todos esos estados, me di cuenta lo pequeñito que era mi distrito donde existían los pescadores. Pero hay una, como bien lo comentó aquí Omega, que la delincuencia, créanme que no es nada más de decir, y mucha gente lo hemos dicho, pues si fuera a pelear, a debatir con alguien así, pues lo haríamos, ¿verdad? Por defender nuestras cosas, pero con un arma, pues nos imponen. La verdad que yo fui una de las personas que estuvo apoyando al libro de Fernando, porque le he estado dando lectura y de verdad que es impresionante todo esto que está pasando. Yo estuve muchos años en Estados Unidos y lo difícil que es para cualquier trámite para una persona mexicana, de verdad. Y la facilidad de comprar un arma, pues yo lo veía, pero pues también es muy, muy complicado el debate
que existe en la Cámara de Diputados. Y digo debate porque hemos pasado, bueno, esta última vez duramos 36 horas en Cámara de Diputados, las 36 horas corridas en un debate en donde no queremos la injerencia de Estados Unidos, porque estamos hablando de algo que no concuerda. ¿Cómo van a venir a querer venir aquí a México a ayudarnos a combatir la delincuencia si ellos mismos están armando a la delincuencia organizada aquí en México? Entonces, yo de verdad que esto lo dejo a criterio de la gente, de las diferentes personas que se inclinan por algún partido político, pero nosotros estamos haciendo lo propio, estamos defendiendo lo que nosotros creemos que es lo mejor para México, porque tenemos hijos, tenemos familia, que quisiéramos ver los papás de ahorita que tienen mi edad, de que pudieran nuestros hijos salir a la calle sin ningún temor de alguna bala perdida. Ya no digamos que estén involucrados en alguna situación, sino que alguna bala perdida que puedan tener nuestros hijos. Entonces, yo felicito a Fernando por este libro, que es muy interesante. Yo sí se los recomiendo ampliamente y sobre todo admiro el trabajo que ha realizado el licenciado Marcelo Ebrard, el tener el valor, porque cuando uno está en esta posición de autoridad, como digamos un diputado local, diputado federal, un presidente que se atreve a hablar de la delincuencia organizada, no es fácil. No es fácil. He subido a tribuna, he estado en tribuna. Yo vengo de Guanajuato, del estado de Guanajuato, donde es el segundo estado de la violencia más grande. Entonces, yo sí quiero decirles pues y recomendarles que lean este libro, que es muy importante, y sobre todo también quiero decirle a la directora que me agradezco que estos temas estén los jóvenes interesados en saber de estos temas, porque aunque creamos que los jóvenes no están escuchando, aunque estén en el teléfono, ellos están escuchando lo que estamos hablando, y este tema es muy importante para que ellos se vayan dando cuenta de la situación que estamos atravesando en México ahorita. Es cuanto. Gracias, diputada. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Gracias. Me presento, mi nombre es Verónica Loaiza Servín, estoy actualmente como coordinadora general para la igualdad de género, inclusión y cultura de paz aquí en la Universidad Michoacana. Y me gustaría preguntarle al maestro Fernando, estos temas son muy complejos de investigar. Yo misma hace 2 años participé en una convocatoria de la Asociación Civil Documenta, en donde se hizo una investigación sobre el crimen organizado en la región oriente del estado. Y bueno, y otros temas ahí que se tuvieron que ver con el mecanismo, con artículo 19 y demás. Cuando empezamos a hacer este tipo de investigaciones, pues de repente no, a lo mejor dimensionamos la caja de Pandora que se abre cuando empezamos a indagar, porque es un hecho que en estos temas está coludido el gobierno, está coludido el crimen organizado, las mafias y pues todos los acuerdos de tráfico que también incluyen tráfico de personas, tráfico de drogas y demás. ¿Cuáles fueron los retos hasta el punto de que usted lo pueda compartir? Porque pues habrá cosas que a lo mejor no son prudentes comentar en este momento, pero ¿cuáles fueron estos protocolos que usted planteó desde el principio o que en el proceso se fueron realizando para tener un tema de seguridad desde la investigación? ¿Y cuánto tiempo pasó para que usted pudiera recaudar toda esta información y lograr llegar al producto del libro? Gracias. Gracias. Brevemente le contesto que el tema de las armas creo que fue una de las primeras tareas periodísticas que yo tuve cuando empezaba en los años 80. O sea, desempolvé muchos archivos que tenía yo sobre el tema de armas.
¿Qué me lleva a escribir el libro cuando la Corte de Estados Unidos nos condena con un no? Recopilo todo el trabajo que ya tenía hecho, pero cuando comienzo a pedir información a la Fiscalía, a las fiscalías estatales, a la Sedena, a la Guardia Nacional, a la Marina, y también del otro lado a la ATF, al FBI y algunas otras instancias del gobierno de Estados Unidos, nos encontramos con que el método de investigación tiene un obstáculo que se llama opacidad. Nos fuimos a las bibliotecas de los congresos, el federal en México, muchos de los locales, al Congreso de los Estados Unidos, a los congresos locales, representantes y el Senado de algunos de los estados fronterizos, y nos encontramos con que mucha de la información que está ahí recabada son trabajos periodísticos e investigaciones de organizaciones civiles. Después de obtener ese material, volvemos a hacer la solicitud de información a las instancias gubernamentales y nos damos cuenta que nos dan toda la información a cuentagotas. El tema de las armas para todos los estados-nación es muy difícil que la abran y que se explayen en dar la información que uno les requiere. Y también nos damos cuenta que en muchas instancias la información se recaba a medias. No nos dicen cuántas armas incautaron en una escena de crimen, qué produjo la herida o la muerte de alguna persona. Y por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuál es la cantidad de dosis que provoca en el estándar de las personas la muerte? Sabiendo que cada organismo puede actuar con mayor o con menor resistencia a las drogas, pero tiramos ese anzuelo y después íbamos a lo particular. Y la opacidad cuando hay crimen, cuando es crimen organizado, cuando hay armas y cuando detectan que hay algo ilegal en esas acciones, los gobiernos se escudan y no dan toda la información. Yo seguí muy de cerca el proceso en los Estados Unidos, el que se implementó en el 21 por parte de la Cancillería mexicana, cuando Marcelo va con su equipo legal a establecer las demandas. Y ese no, a ver, ¿por qué nos dijeron que no? Si hay elementos para que pudieran decir sí. Nos encontramos que el poderío de la industria es brutal y está inmersa en el legislativo, en el ejecutivo y hasta en el judicial. Nos encontramos que es una de las industrias más poderosas del planeta que no permite que se le cuestione el porqué. Y algo más, si bien es cierto que la cifra de personas muertas en su mayoría son hombres, las otras víctimas, las esposas, las hijas, las madres, las abuelas, las hermanas, son parte de ese gran número de víctimas. No me gusta el término víctima colateral, porque al final y al cabo son víctimas de un hecho violento que acabó terminando con su vida cotidiana y tuvo que tomar otros rumbos, otros sesgos, y principalmente son mujeres las que tienen que atender ahora a las familias, no asusten, a las familias, a los hijos, a los nietos, a los hermanos, porque no solamente son personas que han muerto, y los que fueron heridos, ¿quién los cuidó? Y cuando quedaron con una discapacidad, ¿quién los atiende? Y ahí su especialidad, que es la cuestión de género, entra, y creo que ahí también las autoridades aquí y allá no tienen claro cómo atender
ese fenómeno. Creo que estamos inmersos en un tema espinoso, opaco, y que a la gente del poder le genera muchísima urticaria, porque no es fácil responderle a la sociedad que por comisión u omisión está sucediendo una crisis de salud pública y de violencia en Estados Unidos y en México. Muchas gracias. Gracias. Por acá también teníamos varias manos levantadas para ver las preguntas. Con los colegas periodistas, a ver acá. ¿Escojo yo como en el salón de clases? Sí, adelante. Aquí le pasan el micrófono. Solo los que preguntan llevan libro, entonces. Gracias, maestra, compañeros, diputados, buenas tardes. Marcos Morales, de Red 113. Escuchaba atento lo que nos compartía, muy interesante. Creo yo que es necesario leer el libro, ya estamos bien interesados, pero vamos a esperar otras entregas. ¿Por qué? Aquí en Michoacán, aparte de las armas largas, de los Barrett como tal, calibre 50, cada vez más constantemente vemos ametralladoras ya por parte de grupos criminales y el uso de explosivos, que en este momento es contra autoridades, es entre ellos mismos, pugna entre grupos delictivos, pero también hay otro sector que poco a poco vamos teniendo más víctimas, menores de edad, adolescentes, niños. Caso muy particular que ocurrió en Lázaro Cárdenas, donde el victimario era un adolescente que traía un rifle de asalto. Cuando lo investigan, era un arma que se hizo con otras armas, con pedazos, la ensamblaron, que llegó a las manos de este niño de 15 años de edad y mató a 2 mujeres. Pero también lo empezamos a ver en un Zamora, en un Morelia, donde el dejo de la autoridad estaba en que se detenía a los responsables de los asesinatos y a los 2 días salían. No se procesaba porque iban a durar 2 o 3 años en cárcel. Se está tratando ya de ver esta manera de reformar un tanto estas normas, pero con todo lo que ha investigado usted, esta es la parte que nos deja en México de daños, una pequeña parte. Dudo en lo particular, lo digo de todo personal, que Estados Unidos haya la más mínima intención de querer trabajar con autoridades mexicanas para llegar a una solución. No van a reconocer sus problemas. De este lado, ¿qué sería lo que considera más urgente que hagamos? Quizá no para disminuir, sino para contener esta ola de violencia y de ahí comenzar a trabajar en un después, en un delante. Gracias, Marco. Cuando hacemos en los últimos años no me gusta, el conteo de personas que han muerto en confrontaciones, encontramos casi un 60-70% de niños de entre 13 y 17 años de edad. Son lo que se le llama la infantería, son los niños los que van al frente como carne de cañón, los más indefensos y los primeros que caen. Esta situación en donde se arma un arma con, yo no diría pedacería, sino armando una herramienta para causar daño, es lo que conocemos en este tema como las armas fantasma, en donde la tecnología también juega. Hay armas que con esa pedacería se construyen, pero también hay armas, por ejemplo, una escuadra, una 9 milímetros. Tiene aditamentos que se venden en los Estados Unidos y los pueden comprar por cualquier plataforma de venta en línea, y que para evitar traerlas, importarlas ilegalmente, se imprimen con estas impresoras 3D y en lugar de tener un arma de 9 tiros o de 12, se convierten en armas de hasta 100 tiros en menos de un minuto. Hay cargadores ya que son así como estándar para diferentes calibres, en donde si la pistola tenía capacidad
de 9 tiros ya recibe hasta 20, 25, 30. ¿A qué nos estamos enfrentando? A una capacidad de producción de armas cada vez más letales, que a México entran desarmadas, se reproducen en México, entran desarmadas, llegan al punto a donde están destinadas, se vuelven a ensamblar y salen a la calle. Armas que esos aditamentos se producen de esa manera ahora en 3D, con ciertos elementos que les permiten soportar la cadencia, es decir, cuántas veces va a disparar esa arma sin destrozarse, sin estallar, ¿no? Por el efecto mismo del impacto del gatillo y todo el mecanismo del arma, y cuando sale esa bala esputada, y no sale una, salen 50 casi al mismo tiempo, y dices, ¿a dónde hemos llegado? Niños, mujeres, personas de la tercera edad son utilizados en los Estados Unidos para ir a comprar las armas, entregarlas a los grupos criminales y de ahí traerlas a México. Armadas, desarmadas, en autos, en camionetas, yo no sé cómo brincan el muro, que es tan seguro, o ahí en la parte de Texas donde hay boyas, y me decías los explosivos. ¿Dónde se venden explosivos? En México hay una ley que nos dice estas armas de aquí para acá son de uso exclusivo del ejército. De aquí para acá las puedes comprar tú para protección de tu casa, cacería, tiro deportivo, o si eres jornalero, ejidatario o comunero. Esos son los que más fácil la tienen. Si tienes una licencia de un club de tiro, pues chance y te dejan… Una Barrett. No, jamás una Barrett, o sea, perdón. Esa disparidad de leyes, allá se venden armas como si fueran dulces. Aquí las restricciones son incontables. Vas en el camino a comprar un arma y dices, ¿sabes qué? Se me hace que mejor no. O sea, voy a tener que llevar mi acta de bautismo, llevar como testigo al pediatra que me atendió cuando era niño, a ver si no me caí y me falla aquí el cerebro, no, en fin. Y allá es tan común, es parte de su esencia, es parte de su cultura, así nacieron como nación. Sin embargo, creo que una ley que no está sincronizada con la realidad que viven hoy los pueblos va a ser fallida. La segunda enmienda, que es donde sustentan el uso de las armas, pues estaba muy bien cuando pretendían cuidarse de que el ejército de Inglaterra los volviera a invadir. Pero pues hoy, ¿quién los va a invadir después de lo que hicieron en Venezuela o en Irán, no? Si no armonizamos la realidad con la ley, vamos a quedar desfasados una u otra. Y creo que ahí en México nos está dañando a nuestras infancias, a nuestra juventud, a nuestra economía, a nuestra educación y a nuestro desarrollo como país. Simba. Allá también. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hacer más de una pregunta? ¿A Fernando? Sí. Mis preguntas serían más bien como estudiante. Yo soy Carolina y estudio en la Prepa 1 de aquí. Acabo de formular unas 4 preguntas según lo que acabo de escuchar a lo largo… Si podías hablar un poquito más. A lo largo de lo que llevan, es que me da pena. Tengo 4 preguntas. La primera sería, si existiera un elemento clave en nuestro poder esencial en armas, ¿cuál sería? ¿Un elemento? Un elemento importante. A ver, lo que podría detener, según yo,
las muertes en México es menos armas. Lo que podría detener en Estados Unidos la crisis de fentanilo es menos armas, porque a menos armas, menos muerte, y a menos balas, menos dosis. La Ok. segunda, Ok, la segunda sería si se han hecho observaciones en el lapso de tiempo que conlleva un enorme impacto en el narcotráfico y por qué. a ver, ahí puedo resumir el dato. En 2024, el Estado mexicano gastó el 18% del Producto Interno Bruto en atender las causas de la violencia, 245,000 millones de pesos. Ese dato es brutal y si lo trasladaras a la construcción de hospitales, escuelas, las becas que da el gobierno, los programas sociales, te darías cuenta que estaremos llegando a muchos más lugares, promoviendo mayor economía, mayor participación del sector público y privado en la infraestructura del país, pero es el 18% nada más en 2024 para atender las causas de la violencia generada por estos grupos criminales, que ya no nada más son del narco, son extorsionadores, cobran piso, desaparecen personas y, desgraciadamente, la trata de personas es otro de sus grandes negocios. Sí, ok. La tercera pregunta sería, ¿qué pasamos por desapercibido lo que nosotros damos importantes para Estados Unidos? No pasamos desapercibidos para Estados Unidos, nos echan la culpa de sus males. Estamos viendo una película gringa de bajo presupuesto en donde el ranchero mexicano es el culpable de que la cosecha no se dé bien en los Estados Unidos. El discurso hipócrita, el discurso a medias, el debate soslayado que tiene Estados Unidos hacia México provoca esa imagen. Ellos son los culpables y nosotros los vamos a ir a rescatar. Nada más falso. Si ellos se pusieran las pilas y tuvieran leyes con mayor poder para evitar la venta de armas, no tendrían, uno, tiroteos en sus escuelas, en sus malls y en sus plazas públicas. Dos, no tendrían crisis de salud pública por consumo de drogas. Y tres, su industria armamentista estaría bien regulada como regulan la industria tabacalera o la refresquera. Sin embargo, cuando le servimos de tapadera, de telón, de cortina de humo, México está en el discurso de Estados Unidos siendo el de los malos. Y ellos son los buenos, como en todas sus películas, pero no estamos viviendo un guión de película gringa. Estamos viviendo una realidad violenta, sangrienta, cruel, que está afectando a los dos países por igual. Ok. Pero si la comunidad tuviera decisiones, no me refiero a que seamos desapercibidos para Estados Unidos, porque una de las cosas que tenemos aquí de oro es la gastronomía. En la comunidad, en la sociedad, ya sería como más tarea para, no solamente para la política, para el gobierno, sino también para nosotros. ¿Qué pasamos por desapercibido? Porque tendría que haber algo. Fíjate que estás tú aquí y ya no estás pasando desapercibido el tema y el problema. En este estrado hay 3 diputados federales. Aquí está nuestra amiga Omega, que nos invitó a venir a platicar con ustedes de este tema. Pero no me refiero a ustedes, pues, o sea, me refiero A ver, otra vez. O sea, me refiero en general, no estoy hablando sobre que los que están aquí estén desapercibidos. Es que pues no. empezamos aquí y salimos afuera a platicar el tema. Cuando socializamos los temas, empezamos a generar soluciones. Cuando acompañamos a las autoridades, comenzamos a dejar de ser pasivos y ser proactivos.
Cuando nos atrevemos a hacer 4 preguntas, estamos siendo factor para sensibilizar al resto de quienes están en el auditorio. Cuando nos atrevemos a estar en un auditorio hablando de un tema tan rasposo, tan candente, estamos dejando de ser invisibles para comenzar a ser ciudadanía. Estamos ejerciendo algo que hemos dejado de hacer allá afuera. Hemos dejado de ser ciudadanos que nos comprometemos a actuar en comunidad. Nos hemos aislado, no voy a decir que en los teléfonos, sino nos hemos aislado de las soluciones que nos dan las políticas públicas o no promovemos que se instauren políticas públicas en el municipio, en el estado y en el país. Esto que tú estás haciendo es precisamente lo que estamos buscando aquí. No pasar desapercibidos, preguntar, participar, analizar, cuestionar, debatir si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo correctamente como sociedad. Eso es un gran avance y esta participación a mí me tiene contento porque ya hubo ahí que alguien se interesó y vino y cuestionó. No se quedó nada más con lo que se dijo en ese estrado. No se ha quedado con las respuestas que hemos dado, no solo en Michoacán, sino en otros estados. Eso es lo que estamos buscando. Generar que los ciudadanos y las ciudadanas salgan y se expresen. Nos digan qué quieren. Cuando yo escribí este libro y recurrí a víctimas, a los personajes que están involucrados en esto, te puedo asegurar que no esperaban que alguien allá afuera cuestionara lo que está aquí. Muchas veces estos libros, estas investigaciones pasan desapercibidas porque nadie pregunta e insiste en su pregunta. Vamos a pasar desapercibidos si queremos ser parte de una solución y no del problema, aquí estaremos. Siempre. Y esta participación en particular tuya, está dando no solamente un giro a todo lo que veníamos esperando de este auditorio, sino está llevando también a pensar y repensar lo que aquí escribimos y en dónde podemos avanzar. Sí, muchas gracias. A ti, muchas gracias a ti. A continuación, escuchemos el mensaje del maestro Jorge Manso Méndez, secretario auxiliar de nuestra máxima casa de estudios. Pues enriquecedor, muy gratificante para la universidad que tuviéramos la presencia de usted, maestro Fernando, de los diputados federales. Tengan en cuenta que la Universidad Michoacana es su casa, será su casa siempre, es tu casa. Omega, y desde luego que estamos muy agradecidos por esta charla. La rectora tuvo que asistir a una sesión de consejo universitario. Hoy se renuevan 7 direcciones, entonces es también muy relevante la actividad que se tenía ahí y agradece mucho la participación de compañeras y compañeros funcionarios y desde luego también de las compañeras y compañeros periodistas que sin duda alguna hacen que todos los días estemos informados, lo decías, de manera muy puntual. Aquí estaban con un ojo y con el otro allá afuera y tratando de tener los hilos de la información en punto. Me complace que estén compañeros que han cubierto durante muchos años la fuente policíaca. Esto nos ayuda justamente a entender de otra forma lo que se está escribiendo en este libro, maestro Coca, y creo que pues tendremos la oportunidad de seguir platicando con usted. Vamos a regresar. Muchas gracias. Gracias.
De esta manera agradecemos a nuestros invitados y a ustedes por su atención y su asistencia. Muchas gracias. Buena tarde.